al doctor Barón. Anemia, patología de todos los días, ¿cierto? Es bueno que nos orientemos. Doctora Gisela, doctora Matilda, bienvenidas. Gracias. Invitamos al doctor Wilfredi Castaño, especialista en cirugía de tórax. El doctor nos va a ilustrar con su ponencia cáncer de pulmón, identifique, sospeche y remita. Muchas gracias, muy buenas noches. La línea es la que está de negro. Ok, perfecto. Buenas noches, primera vez en Cúcuta, muchas gracias por la invitación. No he tenido como mucho tiempo de conocer la ciudad porque me vine derechito desde el aeropuerto. Mi nombre es Wilfredi Castaño, trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y estudié en Bogotá y después en Montreal. Y hoy vamos a hablar entonces de cáncer de pulmón, que ya el doctor ahorita me dio una introducción bastante interesante y que me va a servir muchísimo realmente. Muchas gracias. ¿Me ayudas, por favor? Conflicto de interés. Ok. Empecemos entonces por la parte de la incidencia en el mundo entero. El cáncer de pulmón, entonces tenemos una incidencia más o menos de 2.48 millones casos nuevos año. Es el 12% de todas las neoplasias, no es demasiado, ¿será? Pero es que resulta que es el más mortal de todos. Entonces el cáncer de pulmón se lleva por delante los tres que siguen de ahí para adelante: páncreas, estómago y colon, porque realmente es mucho más próstata y mama, por ejemplo, pero no son tan mortales. Entonces sí tiene una mortalidad muy elevada. Y para acabar de ajustar es impresionantemente costoso, siguiendo de la mano con lo que estaban hablando ahorita de la parte de la salud pública. También les vamos a contar un poquito de los medicamentos y tecnologías que tenemos. En Colombia realmente no tiene una incidencia tan alta como en el mundo, como en países industrializados como el Canadá o en Estados Unidos posiblemente, pero sí tenemos una media aproximadamente, y eso se lo debemos básicamente al tabaco, que como bien dijo el doctor, no ha aumentado el porcentaje de EPOC, por ende el tabaco, y aumentando también en las mujeres. Pero en la cuenta de alto costo, esto es un detallito que les quiero llamar la atención. Supuestamente en Colombia año 2023 se reportaron 1.518 pacientes de cáncer de pulmón nuevos. La gente de la industria me dice que es más o menos 3 veces más de eso, basado en lo que tienen de ventas de los medicamentos de quimioterapia, inmunoterapia y terapia Target posiblemente, pero bueno, trabajemos con esto. Esto es una tablita que a mí me gusta mucho mirarla o contarla, es por esto, si es que esto funciona. Bueno, el porcentaje del estadio que tenemos en Colombia. Entonces tenemos unos pacientes y subdividido por contributivo, subsidiado, régimen de excepción, que usualmente los de excepción tienen muchísimo más facilidad al acceso a los servicios de salud, pero entonces tenemos, por ejemplo, que solamente el 10% de los pacientes en contributivo llega en un estadio 1, ¿sí? 2, 5%, 3, 17%, 4, 67%. Entre estos dos tenemos entonces 85% de los pacientes de cáncer de pulmón en Colombia llegan en un estado avanzado, localmente avanzado como el estado 3 y con adenopatías ganglionares, o con el estado 4 ya metastásico, lo cual es muy grave, es bastante deplorable realmente. Y en el subsidiado es un poquito peor, por obvias razones, ¿cierto? Y ahí me gusta mostrarles entonces el TNM9, que igual que cualquier TNM de cáncer, tamaño del tumor, ganglios y metástasis, entonces tenemos estadios que van desde el 1 hasta el 4. Aquí les quiero mostrar el 1A y 1B, básicamente llamarles la atención entre esos dos. La diferencia entre 1A, el 1A enfoca a todos los pacientes que tienen tumores entre 0 y 3 centímetros, y el 1B hasta de 3 a 5 centímetros, pero cuando usted mira la supervivencia de los pacientes es 10% menos. O sea, pasando de uno al otro, el paciente tiene 10% menos de supervivencia a 5 años. Y solo en el estadio 1A, de 0 a 3 centímetros, ya tenemos uno por debajo del 90%. Ni qué decir de los que siguen.
Y cuando usted mira exactamente los números, hola Marcel, cuando mira específicamente los números del tamaño, la valoración de la mortalidad por el tamaño del tumor, tenemos T1A menores de 1 centímetro, 94%, T1B 1 a 2 centímetros, 89%. Eso significa que cada centímetro que suba es 5% menos de supervivencia a 5 años de paciente, sin contar ganglios, solamente con tamaño. Y cuando llegamos aquí a T2B, que son 4 centímetros, se dispara. ¿Qué pasa con estos pacientes? Entonces, obviamente, cuando el paciente le llega a usted con síntomas, usualmente ya es un paciente que está un poquito más avanzado. Pero bueno, hay que recordar definitivamente cuáles son los signos de alerta para poder mandar a los pacientes rápido. Hemoptisis, el que tiene el OR más alto de todos los síntomas que son pronósticos de cáncer de pulmón. Entonces, definitivamente, paciente con hemoptisis, usualmente lo que tiene es un cáncer o una tuberculosis en nuestro país, también en otros sitios, pero pilas, cáncer, es que se nos olvida. Paciente con tos persistente, me gusta mucho hablar de esta también, y sobre todo me parece muy bacano en este tipo de personas, porque entonces es muy frecuente el paciente que tuvo entonces o el COVID, o la influenza, o el adenovirus, y entonces no, es que quedan tosiendo 3 meses. No, qué pena, qué pena. Pacientes que llevan 3 o 4 semanas tosiendo, pacientes hay que hacerles algo, hay que hacerles una imagen, el paciente puede tener otra cosa diferente, y a veces lo que te pueden tener es un derrame pleural o un cáncer. ¿Sí? Disnea sin causa es un poquitico más difícil, porque entonces el paciente puede estar más avanzado, porque o se obstruyó un bronquio o tiene un derrame pleural, una de las dos, o tiene un EPOC, tiene una fibrosis, tiene una neumonitis, cualquier otra de las cosas que se ven en estos pacientes, mayores, fumadores, todo eso. Dolor pleurítico, derrame pleural o una masa que está tocando la pleura. Otros síntomas que entonces para tener en cuenta, la ronquera, sí, la sinusitis, que la influenza, que el EPOC, que esa ronquito a toda hora, sí, pero es que resulta que el nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa por debajo de la aorta en un lugar que se llama la ventana aortopulmonar, y si se acuerdan hay una gran cantidad de adenopatías que se forman ahí en el cáncer izquierdo. Entonces el paciente que hace una disfonía por paresia o parálisis de nervio laríngeo recurrente lo que tiene es un cáncer. ¿Sí? Pérdida de peso, nada que hablar. Infecciones respiratorias repetidas, hay un detallito importante, paciente que hace 2 neumonías del mismo lóbulo, hay que hacer una broncoscopia, porque tiene una obstrucción, y usualmente lo que tiene es un tumor, sea un carcinoide, sea cualquiera, el que sea pues, bueno, un cuerpo extraño pues, pero eso. Fatiga persistente, obviamente pues, si usted tiene pérdida de su capacidad pulmonar, y en este pues muy frecuente también EPOC y todo. Sistémicas, dolor óseo, pues obvio, el paciente con las metástasis óseas, pero entonces mucho cuidado, es que tengo un dolor de espalda horrible y llevo 6 meses con dolor de espalda y me está empezando a dar como parestesis y pérdida de fuerza en los miembros inferiores. Ojo, se fracturó y se aplastó. Ese paciente necesita algo urgente. Déficit neurológico, me adelanté. Síndrome de la cava superior. Todos los pacientes que hacen una clínica de síndrome de la cava superior son para remisión emergente, urgente. O tiene un cáncer de pulmón que se le está comiendo la cava, o tiene una masa mediastinal que se está comiendo la cava, o tiene un linfoma que se le está comiendo la cava. Esas son las 3. ¿Sí? Entonces, pilas con ese. Obviamente, el estadio 1 a 4 únicamente el que se está empezando a inflar y no el que está llegando ya pues con edema de cuerdas y con plétora y el que ya no es capaz de respirar y que tiene un edema cerebral. Y las paraneoplasias hay uno muy importante y es el paciente que llega con una hiponatremia menor de 120. ¿Y por qué? Cáncer de pulmón. Ahí tiene hiponatremia menos de 120, es un paraneoplásico, eso es un CIAD. No se preocupen en corregirla, no van a ser capaces. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tabaco, ¿sí o qué? Es el principal RR de todos los factores de riesgo de cualquier cáncer del cuerpo humano, por encima incluso del PBH. Obviamente ahí sigue el radón, la exposición ocupacional, la biomasa,
y el EPOC y la fibrosis. Hay un dato supremamente importante, y esto se nos pasa, porque es que uno a veces como que piensa como en cajoncitos, y este es el cajoncito del EPOC, y este es el cajoncito del cáncer, y este es el cajoncito de la enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Pero es que resulta que el paciente de EPOC, todos tienen por encima de 50 años más o menos, todos son fumadores de lo mismo y todos tienen el mismo factor de riesgo, y hay 15 cánceres diferentes que tienen que ver con el tabaco también. Entonces es el paciente que está en el programa de EPOC, seguido año a año en el programa de EPOC, lleva 4 años ahí con sus inhaladores, con su triada, como usted bien lo dice, y no tiene una tomografía de tórax. Y todos esos pacientes, no todos, casi todos esos pacientes cumplen criterios de tamizaje para cáncer pulmonar con tomografía de baja emisión de radiación, que ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo es el tamizaje? En cualquier cáncer, en cualquiera, el que sea, usted entre más rápido lo encuentre, mejor le va al paciente, ¿sí o qué? A cualquiera, lo que sea. La herramienta que se ha definido en el mundo entero para realizar un correcto tamizaje es la tomografía de baja emisión de radiación de tórax, ¿sí? ¿Cuándo se hace eso? Según esto es producto de varios estudios, el Nelson, el RCRT, todo eso. Bueno, listo. Primera categoría, mayores de 50 años y que tengan un tabaquismo de más de 20 paquetes al año. Listo, todos los que cumplen eso, tomografía de baja emisión de radiación. Eso resulta, y les cuento, ahorita les voy a mostrar, ya se implantó en Colombia, ya está en guías del Ministerio de Salud y ahorita les voy a mostrar el algoritmo. Cambiaron un poquito, ellos dicen otros criterios, pero bueno. Y una segunda categoría es entonces aquel de esa edad que no alcanzó a fumarse todo eso o que ya es un exfumador. Y a eso usted le suma un riesgo adicional. ¿Cuál? Todos los que acabamos de ver. Radón, biomasa, el EPOC, antecedentes familiares, todos. Radioterapia. Resulta que la tomografía de baja emisión de radiación, cuando empezó y durante muchísimo tiempo, era un problema porque es muy cara. Claro, toda la vida, pues. No es tan cara como un TAC de simple, pero más o menos entre 350 a 400 mil pesos aproximadamente, y entonces le vamos a hacer un poco de gente, eso es una cantidad de billete. Pero resulta que el NNT, número necesario a tratar, o sea, la cantidad de tomografías que usted tiene que hacer para encontrar un cáncer de pulmón en estadio inicial, ni siquiera es cáncer de pulmón, el estadio inicial es de 305. Cuando la cantidad de mamografías que usted tiene que hacer para poderle detectar a una paciente un cáncer de mama de estadio inicial es de 950. Y de citología va por encima de 1000. Entonces, cuando usted empieza a juntar los números y a ver los años vida ganados, esta estrategia es mucho más efectiva. Sin embargo, tiene problemas también. ¿Cuáles problemas? La ansiedad del paciente, los eventos y procedimientos accesorios que se le hacen a los pacientes que son innecesarios, porque se le encuentran nódulos pulmonares y solamente el 10% de los nódulos pulmonares son cáncer. Entonces, el resto de los pacientes, ¿qué? Muchos se mamaron la biopsia, muchos se hizo el PET, se le hizo tomografía 5 años y otra cantidad de cosas. Entonces, tratando de disminuir eso, se han hecho algunos ensayos con unas calculadoras que tratan de calcular el riesgo suyo para ver si sí lo meten en un programa o no de un tamizaje de riesgo de baja emisión de radiación. Hay incluso aplicaciones que usted se baja su celular y usted se evalúa su propio riesgo y manda y se la muestra a su médico. Vean, tengo un índice de más de 1.5 en esto, necesito una tomografía. ¿Qué vamos a hacer con un nódulo incidental? Y quiero llamar la atención de qué es el nódulo incidental, porque no es el nódulo que encontramos en el tamizaje. El nódulo incidental, como su nombre lo indica, es aquel que nos encontramos porque estábamos buscando otra cosa. El score de calcio, el que llegó por urgencias con un accidente de tránsito, el que le estaban buscando algo en el hígado porque tenía una patolitiasis. Cualquiera de todos esos resultó que tenía un nódulo pulmonar. Eso es un incidental, y tiene mucho más rendimiento de diagnóstico incluso que el mismo tamizaje, y sale más barato. ¿Por qué? Porque ya está hecho, usted no lo había hecho para esto, está hecho para lo otro, ya tiene la herramienta. ¿Qué tiene que hacer? Convencerse a todos los radiólogos de su institución, como yo lo hice. Ya, venga, parcerito, llámeme,
Llame cuando encuentre un nódulo pulmonar. En últimas, eso termina que en el sistema de ellos ponen un chulito nódulo pulmonar y a uno le llega una alerta al correo electrónico, que eso ya me pasa a mí en mi hospital. Entonces, nódulo sólido. Resulta que hay unas calculadoras, usted coloca en Google índice de riesgo, calculadoras de riesgo para cáncer de pulmón y ahí le sale Brock, Mayo, Fleischner, le dejaron varias, la que usted quiera poner. 0 a 5% bajo riesgo, 5 a 65 riesgo moderado, mayor de 65 alto riesgo. Eso usted lo hace ahí en Google y le pone los chulitos, más de tantos años, listo. Entonces, menos de 6 milímetros a 1 año. Está igual, 2 años, se fue, nada. Riesgo moderado, 6 a 8 milímetros. Y aquí quiero llamar la atención. Para nosotros, cirujanos de tórax, en los algoritmos del mundo entero, un nódulo pulmonar se estudia a los 8 milímetros. 8. No 1, ni 12, ni 15, ni 20. Nada, 8. ¿Por qué? Porque ya vieron que cuando pasa de 1 centímetro ya la supervivencia empieza a bajar. ¿Cierto? Entonces, 6 meses, si crece, hay que estudiarlo. Más de 8 milímetros, hay que estudiarlo. Cambia un poquito cuando es subsólido. ¿Qué es subsólido? ¿Es un vidrio esmerilado o es un nódulo mixto? Es decir, o es todo vidrio esmerilado o tiene un pedacito adentro que es sólido. Pilas. Los que son subsólidos, que tienen una parte sólida adentro, más pequeñita, como si fuera una diana, esos son los más malos de todos. Porque ese es un cáncer, o es el que mayor pronóstico de malignidad tienen. Porque es un cáncer que empezó a invadir la vía aérea y por eso se ve como si fuera algo viral, ahí medio vidrio esmerilado, y a medida que va creciendo el tumor y va invadiendo, va haciendo como una especie de consolidación. Y entonces empieza a ver la bola central que empieza a crecer. Ese es un cáncer, ese sí es un cáncer, pilas con ese. Entonces, si es un vidrio esmerilado puro, eso se puede seguir cada año, pero se sigue a 5 años. ¿Por qué? Porque resulta que los adenocarcinomas de crecimiento lipídico son demasiado lentos, mucho. Y usted no le sirven 2 años para medir el crecimiento. Entonces, por eso el seguimiento es mucho más largo. El que es mayor de 6 milímetros, un poquitico más cerca el seguimiento, y si tiene un nódulo parcialmente sólido, pilas, hay que clasificarlo y hay que estudiarlo. Como les decía entonces, en Colombia hace 2 meses se publicó esto. Se había publicado. Wow. Bueno, ahí seguía el algoritmo que publicó el Ministerio de Salud para cáncer de pulmón, y en ese algoritmo dice paciente de más de 55 años con más de 25 paquetes año se va para una tomografía de baja emisión de radiación anual. ¿Sí? Eso está ya en el ministerio. Hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Entonces, por favor, hagan el switch. Estoy en mi programa de seguimiento de EPOC. Paciente, ¿cuántos años tiene? 60. ¿Cuánto fumó? Como 40 años, doctor. ¡Ya! Entonces, listo, déle sus inhaladores, listo, cuádrele la presión, listo, haz lo que quiera, pero pídale el TAC, ese man puede tener un cáncer. Primer caso, fumador activo desde los 20 años, tiene 58, 35 paquetes, tiene un índice de masa corporal alto, que termina siendo uno de los factores de riesgo, también la escolaridad. Ningún antecedente, ni radio, nada. ¿Cumple los criterios de la categoría 1? ¿Quién dice que sí? Nadie. ¿No le van a pedir tomografía? ¿Quién dice que no? Ok. Segundo, ¿se recomienda tomografía baja emisión de radiación anual o una radiografía? ¿Quién vota por la radiografía? ¿Quién vota por la tomografía? Muy bien. Conviene calcular el modelo de lo que estábamos hablando ahorita de los factores de riesgo. ¿Lo va a calcular o no lo va a calcular? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Si lo quiere calcular, maravilloso, no hay ningún problema, pero el paciente con solo este dato ya necesita un TAC, no necesita ningún otro dato. Entonces,
Criterios, sí, efectivamente, es una categoría 1, necesita una tomografía. ¿Por qué una tomografía? Porque resulta que las tomografías son un poquitico mejor que las radiografías. Y cuando se hicieron los trabajos comparando las radiografías de tamizaje con las tomografías de tamizaje, uy, vaya, les digo que no sirven para nada. Hay ahorita unos trabajos tratando de hacer inteligencia artificial leyendo radiografías para tratar de acercar un poquitico más el NNT a un número más bajito, como una previa a una tomografía. El modelo, si lo quiere hacer bien, pilas. El tamizaje no depende de los síntomas. Así no tenga síntomas, el paciente tiene eso, va para tamizaje. Los urgentes, estos ya los habíamos visto. Los prioritarios para remisión, también habíamos visto todo esto, que más o menos unos 15 días. El otro urgente tiene que ser 48 horas. La bandera roja clínica, remisión inmediata, lo que acabamos de mirar, hemoptisis, síndrome de vena cava superior. Algo raro que usted le vio, necesita un TAC. Pero no necesita ser tan rápido. Y un nódulo pulmonar de más de 6 milímetros o que tiene un crecimiento o que tiene más de 8 milímetros, pilas, remítase al paciente, ojalá fuera en menos de 15 días. Segundo caso y último. Clara Rodríguez, 63 años, dejó de fumar hace 8 años, consulta por expectoración con sangre, radiografía de tórax nada, saturación bien. ¿Qué le va a hacer? ¿Quién lo remite ya? ¿Quién le hace primero una radiografía? ¿Quién le hace primero una tomografía? El paciente se va de una remisión a una tomografía, el paciente tiene algo raro. Una radiografía normal descarta un cáncer pulmonar. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Muy bien. Mujer, 58 años, nódulo de 9 milímetros, incidental en la tomografía de abdomen que le hicieron. ¿Por qué? Porque tenía endometriosis. ¿Listo? Asintomática. ¿Quién la vigila? ¿Quién le hace biopsia? Biopsia. O estudio, pues, tiene más de 8 milímetros, ¿se acuerde? 8 milímetros para arriba, hay que trabajarle. ¿Por qué? Porque llega al centímetro y se le baja la supervivencia. Muchísimas gracias, este es mi grupo de trabajo de EUS, IVAS y UES de sonografía en el Pablo Tobón Uribe. Feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy didáctico, ¿cierto? Sentíamos como una clase. Invito a todos los presentes, nosotros en nuestro evento de la actividad anterior, congreso capitular que tuvimos la vez pasada, tuvimos el privilegio de rendir homenaje a nuestro doctor Alvarito Granados.